Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Daisy y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea orar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o video chat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración.
Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Y muy, pero muy feliz Día del Padre. Espero que sea un día en el cual ustedes puedan de veras pasar un bonito día y sobre todo la bendición de ser padre. Para aquellos que aún no lo son y esperan serlo, pues paciencia, ¿no? Y damos gracias por esta oportunidad de como iglesia podernos conectar de esta forma. Siempre es un gozo el poder saber que puedo comunicar la palabra de Dios en esta forma. Sin embargo, esperamos con ansiedad el día en que nos vamos a reunir como iglesia. Y no se preocupen, ese día viene. Hoy quisiera desafiar y animar a los padres. Yo sé que es una tarea un poco difícil, pero es una bendición para todos aquellos que tenemos el privilegio de ser padres y aquellos que tenemos padres. Muchos de nosotros hoy en día ya no los tenemos con nosotros y yo sé que es algo difícil. Cuánto quisiéramos poder tomar el teléfono a darle una llamada, sin embargo no están aquí hoy. Muchos de ustedes sé que son buenos padres, otros están luchando un poco, otros a veces, ¿qué hago? Y mi objetivo esta mañana es, por un lado, desafiarnos a dos cosas básicas que pudiéramos hacer como padres, pero también animarnos. Y animarnos porque el trabajo que cada uno de nosotros estamos haciendo cuenta mucho. Y yo sé que no será en vano, es una tarea bastante seria. Y yo quisiera usar un versículo en la palabra de Dios que nos va a parecer un poco interesante, pero quiero que escuchen lo que Dios dice, Dios Padre, de su Hijo Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 17, él escribe lo siguiente, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, y escuchen lo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y si bien es cierto, dos cosas que quisiera hablar esta mañana es precisamente eso. Uno, como padres, creo que a veces es fácil amar a nuestros hijos, sin embargo, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Así que lo mismo que estamos leyendo aquí, nosotros como hijos de Dios, como padres que decimos, pudiéramos decir que amamos a nuestros hijos y un día pudiéramos decir nos complacemos en ellos. ¿Por qué decimos nos complacemos? Porque podemos ver a hombres, mujeres que están con buena ubicación en este mundo, buenas profesiones, buenas cosas que están, buenas madres, buenos padres para con sus hijos, y yo creo que es ahí donde nosotros podemos tomar la complacencia. Así que mi deseo esta mañana es que nos animemos, pero también desafiarnos a ser unos padres que Dios desea para con nuestros hijos. Yo creo que no es algo foráneo o fuera de lugar que pensemos que hay una tremenda necesidad de buenos padres. Y noten que digo buenos padres, no perfectos. Ningún padre hoy pudiera decir que es perfecto. Gracias a Dios por los buenos padres, todos nosotros pudiéramos sentarnos y decir, wow, qué bendición el padre que tuve, qué bendición el padre que Dios me dio. Yo tuve si pudiera decir, la desventaja de crecer casi toda mi vida sin padre. Le conocí, fue bueno, pero sin embargo no tuve ese privilegio. Pero yo recuerdo que a la edad de casi 6 años de edad fue cuando yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Y saben lo que pasó entonces? Mi Dios se convirtió en mi Padre, porque la Biblia dice Padre nuestro que estás en los cielos. Él se convirtió en mi Padre. Y desde ese entonces ha sido una tremenda bendición. ¿Que extraño el Padre terrenal? Por supuesto. Claro que sí, sin embargo, Dios ha tomado ese lugar y hoy diría que ha sido una tremenda bendición porque Él me ha llevado a través de muchas cosas. Así que nosotros que tenemos ahora el privilegio de ser padres para con nuestros hijos, yo quisiera animarlos. Y lo primero que vamos a ver, porque dice el Señor aquí, este es mi Hijo amado. Quiere decir que Dios Padre amó inmensamente a su Hijo. Gracias a Dios que es lo que Él hace con nosotros también. Pero amó muchas veces a su Hijo. Y yo quiero decir que esto es lo más fácil
y lo más difícil. Lo más fácil es amar, porque cuando usted llega a ese niño y nace, yo recuerdo que cuando mis amigos y hermanos me estaban hablando de cuando hace unos 8 años atrás yo iba a ser abuelo por la primera vez. Y me decían mucho, wow, qué fantástico, usted va a ver qué experiencia más increíble, es una bendición el ser abuelo, es algo totalmente fuera de este mundo. Y yo pues con muchas expectaciones y todo, recuerdo que ese día que nace Josías, estamos en el hospital y yo estoy ahí viéndolo y digo, y yo no siento nada, ¿qué es esto? Wow, ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que está pasando? Toda la gente me decía, va a ser increíble. Pero cuando estamos en el cuarto y Josiah está llorando, entonces su papá, Andrés, el hijo mayor nuestro, se acerca y él empieza a cambiar su pañal, pero el niño está llore y llore, y entonces él lo toma y lo alza y lo pone aquí en sus hombros, y cuando hace eso, el niño deja de llorar. Y es en ese momento cuando me di cuenta lo que es ser abuelo, porque vi a mi hijo ser padre, y qué bendición. Hermanos, quiero animarte porque el ser padre es algo increíble. Un día tus hijos van a hablar de las muchas cosas, sí, van a hablar de los chistes, van a hablar de las cosas que cometimos. En mi caso, muchas veces ellos están hablando de las malas pronunciaciones que hago en el idioma inglés y se ríen. Y está bien, ¿verdad? Pero también a veces hay cosas que quisiéramos cambiar. Y cuando yo pienso en ese tiempo y diría, ¿qué cambiaría yo? Hay muchas cosas que cambiarías, pero una de las necesidades más básicas en nuestros hijos y necesarias para que ellos crezcan bien es el hecho de sentirse, ellos desean ser amados, ellos necesitan sentirse amados. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros desde que nacen. Ellos necesitan saber, por eso es tan importante cuando alzamos a los bebés y los abrazamos y todo. Ese es el grave problema ahorita con la pandemia, de que no nos podemos abrazar y todo eso. Y más en nuestra cultura, que abrazos y besos, eso es algo bastante común. Pero nuestros hijos necesitan mucho. Piense en usted. ¿No es lo mismo que usted necesita sentirse amado? Porque cuando no nos sentimos amados, a veces hasta rechazamos el amor de Dios porque no lo aceptamos por lo que he hecho o lo que fuese. Pero es una necesidad grandísima en nosotros, y por eso quiero animarte esta mañana, quiero desafiarte a que de veras empieces a ejercitar y a mostrar el amor para con tus hijos. Tú no tienes que ser un padre excepcional, súper inteligente, dotado de muchas cosas, tener una carrera increíble para amar a tus hijos. No. Tú los puedes amar. Y qué bendición tener un Padre celestial, el cual nos puede o nos ayuda a ver lo que en verdad es el amar a nuestros hijos. Quiero que recuerde que este versículo que todos conocemos muy bien, en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo. Y ese amor de Dios siempre es un amor que se demuestra. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros como padres, demostrar el amor para con nuestros hijos. Dios lo hizo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A los hermanos de Roma, Pablo les escribe en Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y pone ahí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da usted cuenta que es un amor incondicional? Ese es el amor que Dios tiene. Y muchas veces nosotros como seres humanos pensamos, pero ¿podré amar? Yo no soy Dios. ¿Cómo puedo de veras ejercer un amor? Dios te equipa para eso. Dios no solo nos ama, sino que siempre lo demuestra. Él es un Dios que no dice cosas o hace cosas por el simple hecho de... No, Él lo demuestra. Él nos muestra que Él nos ama. En Primera de Juan, capítulo 4, un poco más adelante de Pedro, no muy lejos, por cierto, aquí en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 9, noten lo que dice, en esto se mostró, ¿notan esto? Se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Ese es nuestro Dios. Dios muestra su amor. Dios nos ha dicho, ahora que Él es nuestro Padre, tenemos la gran bendición de darnos cuenta de que Él lo ha demostrado. ¿Por qué? Envió a su Hijo para darnos vida, para rescatarnos de la perdición. Y el amor a los hijos es mucho más que simplemente decir te amo o te quiero. Es mucho más que esto, es una de esas cosas que debemos hacer, que debemos mostrar. ¿Y saben cuál es una de esas cosas? Yo creo que todo lo que es el amor de un padre para con un hijo se puede poner en una cápsula y pudiéramos decir que se encierra todo en tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas tú con ellos? Vivimos en una sociedad hoy en día que estamos tan ocupados que a veces ni tenemos tiempo para los hijos. A veces llegamos a la casa cuando están dormidos y nos vamos cuando aún no se han levantado. ¿Cuándo tenemos tiempo para con los hijos? El amar a nuestros hijos debe ser algo tangible, debe ser algo palpable. Algo que nuestros hijos se den cuenta, sí, es una realidad. ¿Cómo nuestros hijos van a aprender que Dios les ama si no ven en nosotros como padres que les amamos a ellos? Y no es cierto cuando ese bebito nace y estamos ahí todos embobados, estamos animados, estamos viendo, wow, qué criaturita más linda se parece a mí, ¿verdad? Todos. Y estamos pero bien animados, bien contentos de ver a ese niño, a esa niña. Y conforme van creciendo y van cumpliendo sus 2, 3, 4 años, pasan esas características de cada una de las edades y llega el momento en que llega un tiempo en el cual pudiéramos decir que, wow, ahora sí se nos hace un poquito tedioso. Quiero decirte algo, tú tienes que estar de veras cultivando el tiempo, cultivando el momento, cultivando el tiempo para con tus hijos en cosas pequeñas. No tienes que decir grandes cosas. Él quiere que tú y yo pasemos tiempo con Él. Qué interesante porque es una de las cosas que Dios siempre quiere con nosotros. Él está disponible, Él está ahí siempre. Somos nosotros los que no vamos y pasamos tiempo con Él. Yo te animo a que lo hagas. Qué difícil es a veces amar a nuestros hijos, especialmente cuando no se comportan como esperamos, cuando no vemos cosas buenas en ellos, pero sí los podemos amar siempre sin ninguna condición. ¿Y cómo esto es posible? Bueno, Pablo escribe a los hermanos de Roma y les dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso quiere decir que yo tengo toda la capacidad de amar intensamente a mis hijos. Y no solo a mis hijos, a mi esposa, y no solo a mi esposa, a mis familiares, que algunas veces es difícil, ¿verdad? Y no solo a mis familiares, pero también a los hermanos de la iglesia, que hay algunos hermanitos que a veces es difícil, pero qué bendición. Quiere decir que Dios nos ha equipado para poder amar, y especialmente a nuestros hijos. Así que te animo, porque esto te capacita para que puedas amar a tus hijos. Dios es un Dios grande y maravilloso, que nos ha dado su amor para poder amar. Y esto es posible cada día. Ahora, a veces pudiéramos decir, bueno, pero esto es un poquito difícil, y quizás es difícil porque no pasamos mucho tiempo con el dador de ese amor, y Él te va a dar siempre este. Ahora, ese amor se va a reflejar en una de las cosas que para mí es bastante crucial y considero muy crucial en el ambiente de nosotros, los hijos de Dios, y es el hecho de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Estamos tan ocupados hoy en día que hemos dejado la enseñanza de la Biblia a la iglesia. Y esperamos que la iglesia sea la que enseñe. Quiero decirte que no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como padres es enseñar a nuestros hijos, no la de la iglesia. Ahora, gracias a Dios, y la iglesia va a hacer grandes cosas. Nuestra iglesia tiene todo un departamento de niños y tenemos muchas actividades, pero más actividades y cosas para enseñar y ayudar a los padres para que ellos puedan ser unos buenos maestros de la palabra de Dios a sus propios hijos. Pero no solo el hecho de enseñar la Biblia, pero por el mismo ejemplo.
En la palabra de Dios hay un pasaje que yo creo que es bastante importante que leamos en esta ocasión, y me refiero al Salmos capítulo 78, un salmo histórico, un salmo en donde habla Dios de la fidelidad hacia su pueblo, hacia un pueblo que fue bastante infiel para con Dios. Mire lo que le dice, y creo que debemos aprender mucho de lo que el salmista escribe aquí en este momento. Y noten lo que él dice en el capítulo 78 de los Salmos, versículo 1. Escucha, dice, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Notan lo que estamos viendo aquí? El salmista dice, yo voy a poner atención, yo voy a comunicar muchas de estas cosas porque mis padres me las contaron, porque ellos se tomaron el tiempo de contarme. Claro, pudiéramos decir que en estos días no teníamos toda la competencia electrónica, ¿verdad? No teníamos tanta afluencia en cuanto a todo esto del internet y toda la ayuda que podemos encontrar a través de cosas en línea. Pero los padres pasaban tiempo y cuando estaban alrededor de la mesa no estaban en sus teléfonos, estaban contando las historias de lo que era Dios. Dice versículo 4, no las encubriremos a los hijos, contando a la generación venidera, y habla de tres cosas: las alabanzas de Jehová, es decir, lo que Dios es, su potencia, el poder de Dios y las maravillas que hizo. Todo aquello que Israel había pasado era todo lo que ellos tenían para poder contar a sus hijos del gran Dios que les había liberado, que les había caminado, que había hecho milagros increíbles. Yo quisiera sentarme y pensar un poco cuando los padres están contando estas cosas que ellos vivieron, ¿cuál sería la expresión de estos niños? Quiero decirles algo, que hoy nuestros hijos van a estar oyendo y van a estar oyendo con duda. ¿Y por qué con duda? Porque han escuchado más todo lo que está alrededor del mundo que lo que Dios enseña, que lo que Dios es. Él sigue diciendo, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, note, un mandato, que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué quisiera? ¿Para qué necesitaban saber? Bueno, Él menciona tres cosas aquí, que las notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán y lo cuenten a sus hijos. ¿Notan ustedes aquí todas las generaciones? ¿Ok? Es decir, su servidor voy a enseñar a mis hijos y yo espero que ahora mis hijos estén enseñando a sus hijos y un día esos hijos enseñen a sus hijos. Pero no está pasando en nuestros días. Hay tantas situaciones tan difíciles. Hay tanto y nos quejamos y nos frustramos y buscamos psicólogos y buscamos ayuda y hay un montón de libros hoy en día, muchos muy buenos. Pero hermanos, Dios siempre nos ha dicho cómo hacerlo y es fácil. Por eso digo, amar a los hijos es fácil, amar a los hijos es difícil. Pero tenemos todo lo que Dios nos ha dado para poder hacerlo. Y una de las cosas que vas a mostrar que de veras amas a tus hijos cuando tú tomas tiempo y comunicas. Comunicas tu fe, comunicas esa fe que Dios tienes. Ese Dios que tú dices creer, ¿cómo lo estás comunicando a tus hijos? ¿Cómo lo están viendo ellos? Y Él lo dice que para que esto se debe hacer generación tras generación con este objetivo, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Notan eso? Que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿No fue lo que mucho pasó con la nación de Israel? Dios hacía cosas ayer, antier y hoy ya se habían olvidado. Yo creo que muchos de nosotros en toda esta pandemia estamos asustados, estamos con temor, que qué va a pasar. Hermano, recuerde cuántas cosas Dios ya ha hecho, cuántas cosas Él nos ha caminado a través. ¿No creen que lo va a hacer ahora otra vez? Por supuesto que sí lo va a hacer. Que guarden sus mandamientos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nuestros hijos saben mucho más de personajes ficticios. Saben mucho más de caricaturas. Creen en ciertos personajes con ciertos poderes. Y no,
en el único Dios. Con razón, cuando crecen, ¿qué tienen? Porque no nos hemos tomado el tiempo. ¿Nota usted la importancia de tomar el tiempo? Amamos a nuestros hijos, decimos que sí les amamos. Ahora, esto es lo que pasa. Decimos que los amamos. ¿Y por qué decimos que los amamos? Bueno, yo estoy trabajando y yo trabajo mucho para poder dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y qué bueno, qué loable. Pero hermano, lo más importante es la herencia espiritual. Y si no lo hacemos tú y yo en estos días, ¿quién va a venir? Va a venir el mundo y va a enseñarles y los va a desviar completamente. Y un día vamos a estar ahí sentados rascándonos la cabeza pensando, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es algo fácil, es algo difícil. Y creo que una de las grandes dificultades hoy es el aspecto del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados. Y con buenas cosas, no digo que en realidad, pero a veces tenemos que tomar prioridades. Hay etapas en la vida de nuestros hijos que esas etapas, una vez que pasan, nunca pueden recuperarse. Y es el tiempo en donde tú necesitas pasar tiempo con tus hijos. Y yo te animo a que hagas un inventario de tu tiempo y digas, ok, ¿qué es lo que debo hacer? Es muy interesante porque si regresamos a lo que el Señor dice, este es mi hijo amado. Y luego Él dice, en el cual tengo complacencia. Obviamente Dios se complació en su Hijo porque éste vino a cumplir la misión que Dios le encargó y fue el restaurar la imagen de Dios en nosotros. Él fue el redimir a un mundo. Y qué bendición y gracias a Dios por eso. La Biblia nos dice que Él fue obediente, Cristo, para con su Padre, y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Muchos padres se complacen de sus hijos porque ellos tienen una profesión y están bien animados y hasta se sienten muy orgullosos porque su hijo es doctor, porque su hijo es el mejor jugador del equipo, porque su hijo es el mejor alumno, porque su hijo domina 2, 3, 4 idiomas, porque su hijo lee un montón de libros. Pero la realidad es que pocas veces nos enorgullecemos o de veras nos deleitamos en el hecho de que nuestros hijos estén caminando con el Señor. Aquí en la tercera carta de Juan, que está despuesito de Pedro, la tercera carta, en el versículo 4, quisiera leerles lo que Juan dice. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Muchas veces a través de los años he escuchado padres tristes, padres que a veces se preguntan y dicen, pero él estuvo siempre en la iglesia. Y sí, el estar en la iglesia nos va a garantizar eso, por supuesto que no. Es el trabajo que tú y yo como padres estemos haciendo, es el amor que tengamos para con ellos, es el compromiso de sentarnos cuando es requerido y poder conversar, poder enseñar acerca de lo que Dios es. Hay jovencitos hoy en día que dudan mucho del Dios de sus padres. Y si bien es cierto, hay momentos en que eso va a venir y no está mal, pero ¿cuál es la manera a veces en que nosotros respondemos a estas dudas? Muchas veces, muchas de esas dudas vienen porque nos ven a nosotros y solo por nuestra manera de enfrentar. Pongamos el ejemplo ahorita mismo. ¿Cómo tú y yo estamos confrontando toda esta pandemia? ¿Cómo estamos reaccionando ante esto? También no solo eso, pero el asunto racial que está pasando ahorita aquí en los Estados Unidos, ¿cómo estamos respondiendo a eso? Nuestros hijos lo están viendo. Nuestros hijos están aprendiendo de cómo tú y yo reaccionamos ante esto. Y esto es una tremenda enseñanza para ellos. Y van a ver si en realidad están viendo a Cristo en nosotros o somos, lo que pudiéramos decir, usando una palabra fuerte, hipócritas. Porque no los podemos engañar. Ellos viven con nosotros, ellos nos ven reaccionar, actuar. Y esto es algo que tú y yo debemos tener sumo cuidado. Pero quiero animarte porque tú puedes llegar a ser ese padre que Dios desea y comunicar grandes cosas a tus hijos. Hay muchos padres que se interesan mucho más en el estado social, físico,
intelectual de sus hijos, pero no el espiritual. Quiero recordarles el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de Job, porque si ustedes recuerdan todo lo que este hombre pasó, Job, perdió a sus hijos y toda la cosa, pero quiero que vean algo muy interesante para mí, que siempre me ha llamado mucho la atención de este hombre. Un hombre que pudiéramos decir en esos días multimillonario, un hombre que lo tenía todo, sin embargo tomaba su tiempo para el cuidado, si así lo podemos decir, para el cuidado espiritual de sus hijos. En el versículo 5 del capítulo 1, note lo que dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Se das cuenta? Ahora no estamos hablando y no estamos diciendo que eso es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy en día, porque gracias a Dios ahora tenemos la salvación a través de Cristo Jesús y no tenemos que hacer holocaustos, nada de esto. Sin embargo, ¿qué haces tú espiritualmente en cuanto a tus hijos para el bienestar espiritual de ellos? ¿Oras? Ojalá que esto sea una cosa por la cual te anime a orar por ellos. Y déjenme decirles, orar por nuestros hijos toma tiempo. Y mi esposa y yo todos los días oramos juntos, y durante el día yo sé que ella está orando constantemente, también yo, cuando Dios trae en nuestra mente, por nuestros hijos. Ahora oramos también por sus esposas. Tenemos 3 varones, cada uno se ha casado, gracias a Dios, y entonces ahora oramos por él y su esposa. Pero también cada uno de ellos ahora es padre. Entonces ahora oramos por él, por su esposa y por sus hijos. Si nota, es más tiempo ahora, porque ya no son 3, ni son 6, pero ahora son 12. Y eso toma tiempo. Y a veces decimos, no tengo tiempo. Wow, hermano, quiero animarte porque es algo que no podemos negociar. Una vez que tus hijos crezcan y sean adolescentes, salgan del hogar, vas a tener tiempo para otras cosas. Pero mientras están ahí, mientras están al cuidado tuyo, ¿qué estás invirtiendo en ellos? Asegúrate de pasar tiempo con ellos. Enséñales el único y sabio Dios. Y no tienes que ser un gran maestro. Nuestros hijos siempre nos escuchan porque somos sus papás. Ellos siempre quieren oír de nosotros porque somos sus papás. Aprovecha ese tiempo. Pasa tiempo con ellos. Cuéntales. No solo de tu día y todo, cuéntale las cosas que Dios ha hecho en ti. Es muy interesante porque cuando tú lees en el Antiguo Testamento es una de las cosas que Dios siempre enseñó a su pueblo. La enseñanza a sus hijos, constantemente. Y saben, eso de tomarse tiempo para enseñar, ¿sabes qué es eso? Amor. Eso es amar a nuestros hijos. Pero si tú dices, no, es que eso es muy difícil, no hay nada difícil. A veces leer, a veces escuchar. Mira lo que dice en el libro de Deuteronomio. Sé que muchos de ustedes conocen esta porción de las Escrituras. En el capítulo 6, a partir del versículo 6, les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero quiero que ponga atención a lo que dice el versículo 6, porque dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, empiezan conmigo. ¿Qué puedo yo enseñar a mis hijos si no están en mí? Si no es parte de lo que soy. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Y note lo que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? No está hablando de una constante predicación. Nuestros hijos no necesitan oír predicaciones de los papás. Necesitan ver la realidad de Cristo en nosotros. Y el mejor testimonio de eso eres tú y yo en la casa. Y hay que aprovecharse de esos momentos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la cama con él y te acostaste ahí y empezaste a hablar de las grandes maravillas que Dios ha hecho a través, no solo en tu familia, no solo en tu vida, pero a través de la historia? Qué precioso poder escuchar
cosas de esto. A veces nos sorprendemos, ¿y por qué mi hijo escogió hacer esto o el otro? Quizás fue lo único que oyó. Te animo y te reto, te desafío a que empieces a pasar tiempo y hacerlo con tus hijos. Y déjame terminar con esto, porque la otra cosa que tú y yo tenemos que hacer es ser buenos ejemplos. No perfectos, porque obviamente no somos seres humanos sobre la faz de esta tierra perfectos. Sin embargo, podemos ser buenos ejemplos para nuestros hijos. ¿Y por qué puedo decir buenos ejemplos? Porque si Cristo mora en mí, eso va a hacer una tremenda diferencia. Porque Él va a usar eso para cada vez modelarme más y más a la imagen de Cristo. ¿Y qué van a estar viendo a mis hijos? A Cristo, a través de su papá. La pregunta que debes hacerte hoy, ¿soy un buen ejemplo o no? ¿Qué ejemplo soy? Muchas veces les estamos enseñando muchas cosas. Sin embargo, nos observan y ven que no coincide, que no concuerda lo que papá me dijo y lo que está haciendo. ¡Wow! Papá dice que ama a mamá, pero yo veo que nunca pasa tiempo con ella tampoco. Papá dice que la iglesia es lo mejor y todo, pero yo veo que a él no le interesa para nada. Papá dice que tenemos que ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero él muchas veces escoge ir a trabajar en vez de... ¿Y qué es el ejemplo que me está dando? Es algo que ustedes y yo necesitamos evaluar mucho, porque ser un buen ejemplo, hermanos, sinceramente, no toma mucho. Y muchos de ustedes lo son, y por eso les animo, y que son muy, muy buenos ejemplos en muchas áreas. Pero quizás hay otras áreas que tenemos que arreglar. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6 y en el versículo 4. Y miren lo que él les dice a los padres en cuanto a la enseñanza o la crianza de los hijos. Capítulo 6 en el versículo 4. Miren lo que les dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe lo que provoca la ira en nuestros hijos? El tener una doble vida. El ser una cosa en la iglesia y ser una cosa en la casa. Eso desubica a nuestros hijos. Eso trae muchas dudas y muchos conflictos en la mente de ellos. Ven que no hay una realidad en el Dios que papá y mamá dicen creer. Es tan importante, padre. Dios te ha puesto como padre, como líder en la casa, y Dios te va a ayudar en todo momento. Y si bien es cierto, muchas veces los hijos cuando crecen, son adolescentes y quizás cuando van a sus estudios en instituciones superiores, se van a rebelar contra Dios. Y eso va a ocurrir, no en todos los casos, pero hay veces sí ocurrirá. ¿Qué puedo hacer entonces en ese momento? Orar por ellos. Y que ellos sepan que eso no es una condición para que yo no le ame. No le voy a rechazar. Debo ser claro en muchas veces decir no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con esto, pero eso no quiere decir que no te amo. Te amo. Claro que sí, por supuesto. Así que nos toca entonces vivir una vida ejemplar. Ahora, cuando digo esto, hermanos, por favor, no se ponga ya a pensar, wow, eso sí está difícil. O sea, ¿cómo puede uno hacer esto? ¿Qué puede uno, cómo lo puedo lograr? ¿Qué puedo hacer? Hermanos, pudiera también decir, es sencillo y es difícil. Pero cuando tú, como hijo de Dios, permites que Dios te controle, te permites y seas un vaso lleno del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que no es tan difícil. Yo creo que a veces complicamos todo por lo mucho que leemos hoy en día. ¿Saben? Todos los años, si uno comprara los libros que tienen que ver con la crianza de los hijos, la disciplina de los hijos, la enseñanza de los hijos, el amar a nuestros hijos, todo eso, yo creo que tu biblioteca va a ir creciendo todo el tiempo. ¿Ok? Porque siempre hay alguien que va a enseñar y va a decirnos cosas. Y son cosas buenas en unos aspectos, otras francamente no. Algunas en el nombre de Dios, enseñando lo que la Biblia no dice. Pero ¿no crees que Dios, nuestro Padre Celestial, te da todo lo que necesitas para ser un buen padre? Por supuesto que sí, y tú lo puedes ser.
Bueno, ¿qué voy a hacer con tantos errores que cometí? Está bien, mira, siéntate con tus hijos, pregúntales, oye, mira, ¿qué debo cambiar? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hice? ¿Tú no crees que ellos van a ser honestos? Por supuesto que sí. Y van a ver que tú tienes interés en ellos, porque se estás haciendo una pregunta. Dios desea que nosotros seamos hombres. Y quiero volver a Job, porque yo creo que aquí tenemos, y voy a hablar de esto un poco la próxima semana quizás, pero quiero que vean el carácter de este hombre. Porque muchas veces como padres pensamos que tenemos que tener muchos títulos, que tenemos que tener mucha iniciativa, que tenemos que ser esos hombres fuertes, que sabemos pescar, que sabemos hacer esto, que sabemos ir a acampar y hacer muchas cosas. Dios siempre se ha enfocado en nuestro carácter, no en las habilidades. Y mira lo que dice Dios de Job. Y este es Dios hablándonos y diciéndonos de este hombre. En el capítulo 1 del libro de Job, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto. Y estamos hablando no de una perfección sin pecado, está diciendo de una madurez. Perfecto y recto. ¿Cómo es posible que se diga que este hombre es recto? Cuando tú y yo somos hijos de Dios, aprendemos, Dios nos equipa y nos va a enseñar a ser hombres y mujeres rectos. Temeroso de Dios. Si él, por eso se preocupaba por sus hijos, porque él conocía a su Dios, sabía lo que es Dios y él deseaba que sus hijos pudieran conocer a su Dios. No solo en una forma a través de papá, pero en una forma genuina y real, un encuentro de ellos. Pero dice que era temeroso de Dios. Y me gusta también lo que dice, y apartado del mal. Es una de las áreas hoy en día que nos cuesta bastante y me da tristeza porque ver los padres del mundo y ver los padres en la iglesia, ver los padres que nos llamamos hijos de Dios, no hay diferencia. ¿Y por qué? Porque pensamos que ser un buen padre tenemos que hacer todo lo que el mundo hace. Porque si no lo hacemos, nos van a criticar, nos van a rechazar. Y esto no es así, eso no es cierto. ¿Saben? Sus hijos van a apreciar mucho y van a respetarte mucho y te amarán mucho si ven que eres un hombre genuino. Hazlo. Ellos necesitan ver la realidad de lo que en verdad eres. No tienes que ser inteligente, adinerado, tener buena posición, saber hacer de todo. Simplemente sincero, sencillo, obediente a Dios. Ellos te van a dar. Padre, siga adelante. Dios le va a ayudar a ser el mejor padre que usted desea ser. ¿Qué hago? ¿Necesitas ayuda? Ahí en la pantalla ha aparecido, ¿verdad? Nuestro letrero en el cual dice claramente que puedes llamar. Y quiero que tengas toda la confianza, me puedes llamar si de veras necesitas ayuda. Porque Dios te va a equipar para hacer todo lo que es necesario. Dios nos ha equipado para que podamos llegar a ser esos padres que nuestros hijos necesitan. Nos dio su palabra. Nos dio al Espíritu Santo y nos dio la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el cual nos vamos a ayudar unos a otros. Y tú puedes llegar a ser ese gran padre que Dios te pudo. Me gusta una expresión que usan hermanos en nuestra cultura aquí. ¡Qué padre! Y yo quiero decir, qué padre ser padre. De veras es una bendición. No te desanimes, sigue adelante. Porque Dios te va a usar. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias. Muchas gracias, oh Dios, por cada padre en nuestro ministerio hispano aquí en la iglesia. Pero también oro por aquellos padres que quizás hoy están conectados, escuchando. Ojalá, oh Dios, que tú les animes, que tú les hagas ver que mucho de lo que han hecho a través de todos estos años vale la pena. Pero también hay muchas cosas que debemos hacer. Quizás tenemos que rectificar cosas. Y de veras empezar a pasar tiempo con ellos y enseñarles, instruirles en tus caminos. Padre, ayúdanos a entender verdaderamente lo que es el amor hacia nuestros hijos. Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de llegar por este medio. Bendice tu palabra, bendice a cada uno. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, una vez más agradecerles la bondad
y la fidelidad en el ofrendar para con la iglesia y para con Dios. Una de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios es el dar a Dios. Es una manera de alabar a nuestro Dios, es una manera de confiar en Él y ustedes lo están haciendo en una forma maravillosa. Les quiero animar a seguir haciéndolo y si tiene dudas o algo en la pantalla aparece cómo usted lo puede hacer. Dios les bendiga y nos vemos muy, pero muy pronto.